que hay que empezar por el discurso del presidente, porque obviamente él domina la agenda y fue un evento importante del 16 de agosto, corrido un poquito de improviso con el tema de la lluvia o amenaza de lluvia, pero al final él entregó sus 52 minutos de discurso y yo creo que un poco engañó a la oposición, porque él había dicho primero que se hablarían de cifras. Si tú tomas los 52 minutos, de lo que menos se habló fue de cifras. Fue un discurso, yo diría que más bien político, en un ambiente de reelección. Se oyeron gritos, lo cual es normal, porque él tiene el derecho, como siempre decimos, de repostularse, y la gente que le sigue y que apoya su gestión, de promocionarlo. Además de que esa es la segunda plaza en importancia desde el punto de vista del mercado electoral, y también ahí hay un candidato que parece ser el candidato puntero por el PLD, de manera que era el lugar preciso para ir a vender los logros y también para de alguna manera erosionar la base de apoyo que pueda tener ese candidato. El discurso decía que es un discurso eminentemente político, porque él de manera superficial pasaba por los temas, vendía lo que él entendía sus logros y lo iba destacando muchas veces con gran habilidad. Por ejemplo, si tú tomas el sector educación, fíjate que él jamás se refirió ni a la educación primaria, intermedia ni secundaria. Se fue a la UAS a hablar de las extensiones que ha construido para la UAS. O sea, que se saltó a la educación superior, que constitucionalmente no es responsabilidad del gobierno, y olvidó o no olvidó, dejó de lado de manera hábil hablar de la educación básica, porque sabe que el ministerio ha tenido dificultades en los 2 últimos años. Y yo diría que más que un logro debe aparecer en las tareas pendientes. Pero él lo trató de esa manera, igualmente trató de esa manera la parte relativa al sector eléctrico, y en fin, vendió lo que él entendía que son sus logros fundamentales: el manejo de la pandemia, el manejo de la situación económica, el sector eléctrico, la educación sesgada de la manera que indiqué, el turismo, y fue bastante ríspido con la oposición. Hay una parte del discurso que me pareció un poquito agresiva, donde decía que si no tenían nada que aportar, entonces sencillamente que se callaran, pero que se dejaran de parlotear sin ningún sentido. No son las palabras exactas, lo estoy parafraseando, pero básicamente fue lo que dijo. Si tú me pones a mí a evaluar, yo evalúo los 2 años de gestión de la siguiente manera. Yo creo que el manejo de la pandemia en la primera fase, especialmente que se gestionaran las vacunas y que se tratara de vacunar, fue un logro del gobierno. Creo, sin embargo, que la segunda parte está mal manejada. Por ejemplo, en las locaciones del país, en las provincias, la vacunación meta nunca se llegó a obtener, excepto en el Distrito Nacional, creo, y Santiago, que anduvo cerca del 70%, porque tú recuerdas que se había puesto un apalancamiento de que se liberaba el toque de queda cuando tú conseguías la población meta de vacunados. Eso luego se soltó por la presión de que la gente estaba hastiada del confinamiento y de las limitaciones, y también para privilegiar el aspecto económico. Y eso tiene una parte, una segunda vertiente que para mí es importante y en el país no se le ha dado importancia. El plan de vacunación para mí es prácticamente en este momento inexistente. Los centros de vacunación se han reducido y yo no veo ningún programa de vacunación. En todas partes del mundo se está asumiendo que tú tienes que tener vacunación recurrente, o sea, refuerzos. Tú no puedes abandonar el plan de vacunación porque lamentablemente el COVID sigue ahí,
el COVID sigue eliminando vidas. Lo que pasa es que eso ha salido de la página frontal de los medios. Eso no es prioridad ya porque se ha asumido de manera fatal que la gente se va a tener que morir algunos, que otros se salvarán y que la vida tiene que seguir. Pero el programa de vacunación continua, donde tú refuerzas los que ya se vacunaron y alcanzan a los que nunca se vacunaron, eso prácticamente se abandonó. Yo creo que el segundo gran logro es la rehabilitación del turismo. Negar que el turismo se rehabilitó y que ellos hicieron un esfuerzo importante, eso sería una mezquindad negarlo. Yo creo que ese es un logro. Creo que la bandera más importante que pueden exhibir a los 2 años es el asunto relativo a la persecución de algunos casos de corrupción. Eso no hay dudas de que sintonizó y sintoniza con una parte importante de la población, y creo que es el logro por lo menos tangible que ellos pueden exhibir. Me refiero al gobierno del PRM, puede exhibir, yo diría que de manera más efectiva, porque muchas veces la gente, tú le hablas del turismo y le resulta indiferente por la ignorancia y entender lo que eso genera en la economía, o le habla de otras cosas que son un poco más macroeconomía y no le entienden. El manejo de la tasa de cambio, que es una responsabilidad del gobernador y del Banco Central, que ha sido efectivo en eso por muchísimos años. Sin embargo, en este momento la tasa está sobrevaluada. Entonces el peso dominicano, al estar sobrevaluado, se hace un país caro y tú no eres competitivo en tus exportaciones. O sea que esa es una navaja de doble filo. Entonces, si tú me preguntas a mí, esos son los logros, y estoy tratando de ser objetivo en la medida en que humanamente usted puede ser objetivo. Si me pregunta las tareas pendientes, yo creo que la inflación hay que prestarle atención. La inflación está golpeando. Tú no necesitas que te digan los economistas que la canasta ha subido en un 17%. El que vaya a un supermercado, que vaya a una farmacia, va a entender que eso hay que prestarle atención. Es justo decir que no toda la inflación es de factura criolla, que hay una factura exógena que incide en el tema, pero hay que tener cuidado con eso. La seguridad ciudadana y el tema de la Policía Nacional sigue siendo una tarea pendiente. En el día de ayer leía en el periódico el caso de un señor apellido Guzmán que salió de su trabajo y luego, cuando la esposa lo está llamando desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, le responde un policía que su esposo sufrió un accidente. Cuando ella va al lugar de los hechos, le entregan el cuerpo y la apresuran a que se lleve el cuerpo antes que llegue la gente del INASIF y que el protocolo se complique. Cuando ella llega a la casa, o no sé dónde fue exactamente que se trasladó, encuentran que hay un orificio de bala en el costado izquierdo. O sea, que él no murió en el accidente de tránsito, sino que él murió de que alguien le disparó. Esas son cosas que mueven verdaderamente a preocupación, porque entonces tú dices, bueno, lo mataron, lo detuvieron y él quizás a alta hora de la noche no se detuvo pensando que lo iban a atracar, le dispararon y sencillamente lo mataron. Uno no lo sabe, pero la inseguridad ciudadana sigue. Y tuviste también lo del caso de un hijo de un diputado, me parece, del mismo PRM, que en un intento de atraco fue asesinado. En fin, igualmente el tema de las cifras del desempleo se maneja, pero se maneja de una manera acomodaticia. No necesariamente los empleos que se perdieron prepandemia usted lo ha sustituido con empleos iguales o empleos igualmente compensados. Entonces hay que evitar dormirse en los laureles, y eso sigue siendo pendiente. Hay corrupción propia y va a haber corrupción propia, ya han habido algunos casos. El gobierno tiene un sello de identidad que viene dado por un marcado sesgo con los grupos económicos, que a su vez se extrapola en el simbolismo con el tema de los fideicomisos y de las alianzas público-privadas.
Aquí de repente las alianzas público-privadas pasaron a ser una especie de pócima mágica que podía resolver todos los problemas y los fideicomisos. Y ambos son esquemas, vehículos, donde usted puede depositar bienes, contribuciones económicas para realizar cosas, proyectos, emprendimientos, pero esos son formas, esos son vehículos. Yo igual puedo hacer eso a través de un vehículo corporativo tradicional mercantil, o lo puedo hacer a través de cualquier otro tipo de asociación. Eso no trae nada nuevo, pero esta administración tiene un delirio con esas figuras y eso también va de la mano con ese sello. Mencioné lo del abandono de los planes de vacunación, me parece que eso hay que prestarle atención, hay que retomarlo. Hay un tema muy importante, Carmen, las enfermedades catastróficas. Si tú ves en redes sociales, hay mucha gente quejándose de que hay dilación con la entrega, aparentemente por escasez de las medicinas, de personas que sufren enfermedades catastróficas. Son enfermedades o terminales o crónicas con medicamentos de altísimo costo. Se ha reportado también que hay escasez en las boticas populares con medicamentos que son más rutinarios, como por ejemplo antihipertensivos, los que se utilizan para bajar colesterol, los que se utilizan en diabetes y demás. Los planes de inversión, yo pienso que todavía hay trabajo que hacer, aunque se ha mejorado. El gobierno tiene problemas en la ejecución, en la parte de lo que se llama el gasto de capital, y eso hay que apurarlo porque se denuncia que hay muchos proyectos que se da el primer picazo o que se anuncian, que luego quedan en el abandono. Entonces son todavía cosas que es necesario atacar. La última vez que yo vi la cifra, se ejecutaba menos de no más del 30% del gasto de capital, lo que se entiende que es todavía bajo. Entiendo que la educación, estoy hablando de educación primaria, intermedia, superior, es una tarea pendiente. Creo que los 2 años entre pandemia y las dificultades que ha tenido la administración se perdieron. Yo no sé quién lo va a verificar, pero yo siento que hay un excesivo gasto de publicidad cuando deberíamos ser un poco más austeros con eso. Y me refiero a gasto de publicidad a todos los niveles, en redes, programas, diarios tradicionales, televisión y demás. Muchos gastos. No sé quién sacará esa cifra, pero tiene que ser una cifra apabullante. Eso choca cuando continuamente salta el tema de la reforma fiscal. Necesitamos aumentar la presión tributaria, pero también hay que racionalizar el gasto y no se puede gastar tanto en publicidad. La frontera, yo creo que es una tarea pendiente, aunque el presidente, yo mismo le reconocí, y creo que mucha gente en el país ha tenido discurso fuerte con el tema haitiano. Sin embargo, la frontera, eso es tierra de nadie, siguen entrando y saliendo como quieren, y cada día la actitud del ciudadano haitiano se torna hostil, se torna agresiva, y la verdad es que la sensación que a veces se tiene en algunas partes del país es que ha habido una toma de hecho del territorio por parte de los haitianos. Ya Haití no es secreto para nadie, son los mismos organismos internacionales y países importantes de la comunidad internacional que antes abogaban tanto por Haití y señalaban, imputaban a los dominicanos como que teníamos que tener solidaridad y que teníamos actitudes aquí alegadamente racistas. Son ellos los que señalan que Haití tiene que controlar la violencia y las bandas. Imagínese usted, un país gobernado por bandas. Eso no es país, aunque a la comunidad internacional no le conviene aceptar que no existe eso que se ha llamado el Estado haitiano. Aquí lo hemos dicho montones de veces. Y la verdad que esos son para mí las tareas pendientes.
y los logros del gobierno. Obviamente un presidente hace política, los presidentes son encantadores de víboras, los presidentes venden ilusiones y él está haciendo su trabajo. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.